tal? Muy buenos días. ¿Podemos empezar? Les quiero informar que hace unos minutos acaba de culminar una reunión con expertos en los temas de medio ambiente y agua que han tratado el tema de la problemática nacional y metropolitana sobre el agua. Convocada esta reunión por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Nos han acompañado la senadora Claudia Corichi García, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la mesa directiva y secretario de la mesa directiva del Instituto Belisario Domínguez, el senador Francisco Herrera León, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, y el senador José Luis García Zalvidea, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras, de aquí del Senado. Han estado con nosotros también como invitados especiales el maestro Arsenio González, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de México de la UNAM, don Roberto Eidensuch, miembro fundador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UAM, la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, directora e investigadora docente del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, y el ingeniero Enrique Rico Arzate, integrante e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional y de la Academia de Ingeniería Ambiental. Hemos atendido magníficas intervenciones de ellos que han mostrado a los senadores de la República presentes el grave tema del agua en nuestro país y en la zona metropolitana. Estamos hablando de un tema no menor que tiene que ver con el problema social de la injusta distribución del ingreso que tenemos en el país y también de la injusta distribución de este vital líquido. Estamos hablando de los serios problemas que enfrentamos por falta de previsión, de la seria injusticia que significa que una parte importante de mexicanos tengamos agua diariamente en nuestro domicilio, pero varios millones de mexicanos aún no la tengan en la tubería de su casa. Estamos hablando de la calidad del agua que consumimos. Estamos hablando de las enormes cantidades que desperdiciamos de agua a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de la falta de infraestructura, pero también de la falta de una cultura de aprovechamiento del agua potable en nuestro país. Hoy el Instituto Belisario Domínguez ha escuchado con atención a expertos calificados, a hombres y mujeres que conocen del tema y que nos han dejado información, cifras, estudios, preocupaciones de la mayor importancia para nosotros. Yo les quiero agradecer a nuestros invitados su presencia el día de hoy, sus aportaciones, y decir que en el Senado de la República seguiremos haciendo un esfuerzo de escuchar a quienes conocen de los temas que el país tiene por delante, y que en el tema del agua sigue siendo un tema en el que el Senado seguirá opinando, seguirá legislando y seguirá abriendo sus puertas para conocer propuestas legislativas del más diverso tipo, pero también seguiremos abriendo las puertas para que comparezcan los funcionarios encargados de que los programas que se aplican o que se aprueban en las cámaras del Congreso lleguen a buen fin, de que los presupuestos que la Cámara de Diputados apruebe se gasten bien y que las inversiones que nuestro país requiere se realicen sin duda alguna. Y me quedo con preocupaciones particulares por la zona metropolitana. No cabe duda que estamos cometiendo barbaridades en la zona metropolitana de la Ciudad de México particularmente. Las enormes cantidades de agua que estamos desperdiciando, la revoltura que estamos haciendo del agua que cae de lluvia con las aguas negras, el dato que el doctor Eidensuch nos ha dado que es brutal. Traemos una buena cantidad de agua que consumimos aquí a 100 kilómetros de distancia, la bombeamos a 1 kilómetro de altura y luego el agua que tenemos que reciclar la sacamos,
y la desperdiciamos en otras zonas del país con un enorme costo para el gobierno de la ciudad y para el gobierno federal. Son preocupaciones que se nos quedan y desde luego les pediré que si tuvieran algunas preguntas se las dirigieran a nuestros invitados para que pudieran dar algunas respuestas precisas. Y agradecerles a ustedes esta cobertura mediática. Muchas gracias. Digo cara de... ¿y ahora qué hacemos? Senador, si nos pudieran compartir cuáles son los datos duros de esta crisis que estamos viviendo por la falta de agua. Ayer el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Loete Camargo, pues minimizaba la escasez de líquido en el país, decía que no había que darle la menor importancia al asunto. Y una más que tiene que ver fuera de este tema, parece que el operativo Rápido y Furioso se complica todavía más, se vuelve una situación más grave, porque no solamente la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos estaba enterada del operativo, sino ahora resulta que, según revelaciones de los agentes de esa institución, también la DEA, el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna pues conocían del mismo, y resulta que aquí la canciller solamente les dio una explicación muy superficial de que no se violentaba ningún marco legal ni la Constitución, porque finalmente el operativo no estaba comprometiendo el trasiego ilegal de armas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano ante lo que ya parece una total sumisión y una total injerencia de los Estados Unidos? Déjenme, por elemental respeto a nuestros invitados, que agotemos el tema del foro que hoy llevamos a cabo para que ellos nos puedan dar sus respuestas, sus datos, los despidamos y luego platiquemos otros temas que nos están encendiendo. ¿Quién quisiera dar el dato sobre la disponibilidad de agua en el país y lo que está ocurriendo con las cifras, doctor? Si entrar demasiado en los datos, que son muy discutibles, podríamos decir que la disponibilidad de agua en el país, en la Ciudad de México en particular, es de más de 250 litros por persona al día. Esto es más que suficiente y superior a los consumos que se tienen en ciudades como Nueva York, París o Londres. Entonces, estamos enfrentando, como comentaba el senador, un problema de distribución del agua y no un problema de estricta escasez del agua. Sí, yo quisiera comentar en relación a la escasez y la distribución. Es evidente que tenemos un problema en el país. Si no tuviéramos problema de escasez, no tendríamos por qué estar discutiendo y delineando políticas, y haciendo leyes y haciendo estudios. El problema de la distribución del agua en México, como lo mencioné hace un momento, es un problema de distribución geográfica. Tenemos una gran cantidad de agua en el sur, con un Producto Interno Bruto muy bajo y una población menor, y el norte con un Producto Interno Bruto muy alto, sin agua, ¿verdad? Una escasez tremenda de agua, y entonces se convierte en un problema de distribución geográfica. Pero también ahí hay que atenderlo, porque mientras en una zona se están ahogando, en la otra nos estamos muriendo de sed. Entonces sí tenemos problemas que pueden reflejarse en distribución y en escasez. Yo quisiera comentarles a ustedes que en regiones como Baja California Sur, pues recibimos agua 24 horas por 36. Entonces mi pregunta es, en una península, sin ríos superficiales prácticamente, ¿hay o no hay escasez de agua? ¿Hay o no hay problemas? Los problemas hay que atenderlos y hay que darles solución, que es una de las partes fundamentales que los académicos queremos comentar, que es, tenemos muy buenas leyes, la mejor legislación ambiental quizá del mundo, o de las mejores, pero no tenemos acciones. Es lo que venimos a pedir justamente aquí al Senado, que nos ayuden, que nos apoyen y que a su vez apoyen en los académicos que de alguna u otra forma estamos trabajando para este país. Muchas gracias. Buenas tardes. Sobre este tema precisamente me gustaría preguntarle a los especialistas sobre qué es lo que le está fallando a las autoridades finalmente para lograr una buena distribución y que no haya esa situación de escasez. Le pregunto esto porque en años pasados, incluso aquí en la Ciudad de México, se tuvo que racionar el agua porque se decía que no estaban llenas las cuencas, y cuando llovió pues ya no sabían ni qué decir. Entonces yo quiero preguntarle exactamente dónde está fallando las autoridades en general, también en el Distrito Federal, porque muchos se han quejado que tiene que ver el asunto de las fugas, pero Marcelo Ebrard dice que ha dado mucho presupuesto para eso. Me gustaría tener su punto de vista sobre eso y me apunto para la segunda ronda de los otros temas. Gracias.
Mire, en realidad el problema que usted ha mencionado se refiere en buena parte a la infraestructura. ¿Qué tanto ha fallado? Yo creo que más bien es qué tanto no hemos querido aportar a la solución del problema. Se menciona que es muy caro. La infraestructura de la Ciudad de México es muy vieja y lo vimos con los desastres que hubo de los rompimientos de los ductos. Entonces, tenemos que entregar recursos a lo que es prioritario, y lo que es prioritario hoy por hoy en este país es el agua. Si nos va a costar muy caro, pues destinemos recursos a esa infraestructura. Como decía el senador Navarrete, el agua que recibimos, el agua de lluvia, recuerden el año pasado, y nos tocó vivirlo de muy cerca, el río de los Remedios, se destruyó gran parte de los bienes de muchas familias cuando se desbordó. ¿Y qué hicimos con el agua? Tranquilamente se fue, junto con las aguas negras, se fueron al Pánuco y del Pánuco se fueron al Golfo de México. ¿Por qué no establecemos un sistema de colecta de agua pluvial verdadero, real, que se trate y que se regrese a las casas? Porque nos gustaría tener una doble distribución de agua. El agua residual tratada, que nos puede servir para muchos servicios en casa, pero también tiene un costo. Entonces, ¿cómo valorar dónde meter los recursos? Eso es lo importante. ¿Qué es para nosotros fundamental? ¿Qué es prioritario? ¿Y dónde meter los recursos de este país? Pues yo creo que eso sería parte de lo que no le llamaría una falla, sino más bien una visión de conjunto. Gracias. Me gustaría preguntarle al doctor Edwin, exsecretario del Desarrollo Urbano y Vivienda, con Cuauhtémoc Cárdenas, desde esta fecha se ha dado un mal diagnóstico sobre la llegada del agua a la ciudad. ¿Cómo ve la propuesta de Marcelo Ebrard para privatizar el agua ahora en la ciudad? Yo creo que el problema no está en privatizar el agua. Yo entiendo que lo que se quiere es privatizar el servicio. ¿Sí? Hay cosas que el gobierno no puede privatizar. Desde luego no debe, pero las leyes no se lo permiten. Todo lo que se refiere a normatividad del agua, todo lo que se refiere a organización, administración, supervisión de la prestación de los servicios, no puede ser privatizado. Para operar algún servicio, tanto para el agua como para otro tipo de servicios, pudiera participar empresas privadas. Yo no soy amigo de ese esquema, pero no está prohibido. Lo importante es que el gobierno no pierda el control, mantenga en la revisión de las tarifas, dé los subsidios cuando esto sea necesario y sea el responsable de administrar el líquido. Si lo opera una empresa u otra, esto es bastante secundario. Pero abonando a la pregunta de la compañera. Antes de la siguiente pregunta, déjenme darles una mala noticia, que no se han dado cuenta ninguno de ustedes, ni ninguno de nosotros por lo visto. Resulta que en nuestro país hemos sufrido una transformación de los hábitos y hemos sido incorporados a un gigantesco negocio que todos hemos aceptado sin chistar y sin protestar. El metro cúbico de agua que llega a nuestro domicilio, el de ustedes el nuestro, nos cobran 10 pesos por ese metro cúbico de agua. 10 pesos por un metro cúbico de agua que llega al tinaco de nuestro domicilio. Los que tenemos agua 7 días a la semana. 1000 litros de agua. Pero resulta que las empresas privadas nos están vendiendo esto. ¿Saben cuánto cuesta el metro cúbico de esta agua que nos tomamos en los servicios públicos y compramos? Cuesta 20,000 pesos. 20,000 pesos el metro cúbico de agua embotellada en estas botellitas que nosotros compramos diariamente sin chistar, sin protestar, como si fuera normal. Y cuando hay un ajuste de tarifas, muchos protestamos porque nos están ajustando las tarifas del consumo domiciliario. Y decimos, ¿cómo es posible que el gobierno quiera vendernos el agua más cara? Es una injusticia. Pero no protestamos porque nos están vendiendo y nosotros comprando y pagando en 20,000 pesos el metro cúbico de esta agua.
que en estricto sentido, y el doctor Evesius nos lo ha explicado con detalle y nuestros especialistas también, lo que debiéramos exigir es que los gobiernos nos entreguen en nuestro domicilio agua de esta calidad para tomarla en un vaso. Eso es lo que tendríamos que hacer para no tener que pagar 20,000 pesos por el metro cúbico, que estamos haciendo riquísimas a las empresas, que ya ni siquiera le ponen colorante ni azúcar a esto, ya no tienen necesidad de pagar insumos de esta naturaleza. Simplemente toman agua y que la purifican, quién sabe si sea cierto, y nos la venden así a 10 pesos esta botellita. Entonces, estos hábitos de consumo deformados es lo que está generando que el sector público no tenga recursos suficientes para invertir o no quiere invertir, y por otro lado las empresas privadas estén haciendo el negocio de su vida con millones de consumidores que por estatus, dice la doctora, estamos consumiendo esto y pareciera que somos de otra clase, simplemente porque en lugar de tomar un vaso de agua de la llave, lo tengamos de una pequeña botellita que nos están vendiendo a precio de oro, sin duda alguna. Y esto no puede ser normal y aceptado como algo normal a partir de los datos que estamos conociendo. ¿Habría otra pregunta para los especialistas? Yo quería, la pregunta que hizo la compañera, que era benéfico, No hay audio. ¿qué tan benéfico sería si mejoraría el servicio si se concesionara a particulares la operación y la distribución de agua en la Ciudad de México? En mi opinión, el servicio con o sin las empresas debe mejorar y se puede resolver por cualquiera de las dos formas, es decir, el sector público dando el servicio y mejorando como se tiene hasta la fecha, o la participación de las empresas. Lo que yo insisto es que el sector público no puede perder el control del servicio, no puede perder el control de las tarifas ni la supervisión de la calidad del servicio. Para que informe a ustedes de un evento que, como parte de los eventos del Senado, se está preparando para mañana por la mañana aquí en el patio central de Jicoteca. Gracias, senador. Efectivamente, nada más, aprovechando el comercial, justamente por un evento que inauguraremos el día de mañana en el patio central a las 9 de la mañana con varios especialistas, que será un simposio sobre estos temas del agua, temas fundamentales que tienen que ver sí con tratamiento, sí con reuso, pero también con un asunto, por ejemplo, fundamental y que mañana seguramente tocaremos de manera más amplia. 10 millones de personas en nuestro país no tienen agua potable, y este no es un dato menor. 800 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable, con lo que ello implica. Entonces, parte de esto de hablar del agua, en términos de agua potable, también de sustentabilidad, de desarrollo, el agua como un tema transversal también de seguridad económica, de seguridad alimentaria y de seguridad nacional va a ser fundamental. Así que los invitamos a todos y todos los que son parte del equipo de medios de comunicación a que nos acompañen el día de mañana en este simposio que inauguraremos aquí en el patio central a las 9 de la mañana. Muy bien, a ver, ahora sí.